Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, gracias, Mariana. Qué Hola. Ay, bueno. gracias, Hola Mariana. Muy Mariana, bien, buenas Hola, tardes. gracias. hola, ¿cómo Hola, están? gracias. Bien. ¿Tú Qué cómo bueno, estás, qué bueno. Yo muy Mariana? bien, muchas gracias. Qué bueno, qué gusto. Gracias. Pues muchas gracias por conectarse. La intención de esta sesión es platicar un poquito de aquellos temas que a lo mejor en las sesiones del laboratorio de conciencia, los que han entrado se han quedado como con dudas o se han quedado con ganas de comentar algo. Y los que nunca han entrado al laboratorio de conciencia, pues yo creo que todas las preguntas que tienen que ver con nuestra práctica del Chinen Chikun y eso que experimentamos cuando investigamos lo que es la conciencia, pues son muchas las preguntas que nos vienen a todos, ¿no? Entonces, la intención de esta sesión es justamente esa, que sea lo más interactiva posible. Creo que para hacerla con un poquito más de orden y que nos beneficiemos todos, pues lo ideal es que levanten la mano y vamos participando. Y sí quisiera hacer la petición o la aclaración de que las preguntas sean generales y no sean muy particulares sobre algo que nos esté pasando, alguna enfermedad que tengamos o algún problema personal, sino que tiene que ver con dudas, sí, sobre la práctica, sobre todo con las sesiones de laboratorio de conciencia. em, y sobre el camino que hemos elegido tomar en esto que llamamos espiritualidad. Y que todos los que estamos aquí hemos elegido el Chinen Chikun como, si no el principal camino, sí un camino importante. Entonces, creo que de esa manera podemos sacarle mejor provecho a la sesión. Entonces, no sé si alguien quiera empezar. Voy a apagar micrófonos, pero de todos modos, el que quiera empezar, pues simplemente alce la mano. Sí, Isa, ahí vamos. Sí, Mariana. Mira, yo he estado en el laboratorio de conciencia y entonces ya entendí que derivado del taoísmo, nosotros tenemos esta enseñanza de la serenidad en Chinen Chikun. Pero aunque ya lo has explicado, ¿me podrías explicar otra vez, por favor? Esta serenidad, ¿qué hago cuando las cosas son aparatosas afuera de mí, las noticias, los sucesos tan tremendos? Pues no acabo yo de entender cuál debe ser mi actitud como practicante, qué debo de hacer. Ahora sí voy a apuntar. Muy bien que vas a apuntar. Es una muy buena pregunta. La verdad es que muchos de los conceptos a los que nos acercamos con todo esto, a veces sentimos que esto es lo que se espera de mí. Se espera de mí el que yo tenga una actitud serena. O yo misma me pongo la expectativa de que con mi práctica de Chin en Chikun yo ya debería de ser más serena, más pacífica, más ecuánime, más, ¿no? Y por supuesto que son indicativos, pero es importante entender que esa serenidad de la que habla el taoísmo y que está reflejada en las 8 frases del Chin en Chikun es nuestra naturaleza. No es algo a lo que tengamos que aspirar. Para reconocer esa serenidad de nosotros, más bien tenemos que quitar lo que nos está estorbando. No es, además de todo lo que tengo, ahora tengo que ser serenidad, sino que la serenidad ocurre naturalmente cuando quitamos todo lo demás. Entonces, vamos a poner como ejemplo, si quieres, o si quieren todos, un poquito más tangibles. Vamos a suponer que lees una noticia en el periódico o la escuchas en algún video, en algún chat, etcétera, que suena muy catastrófica. Entonces, por lo menos en mi experiencia, y ahorita si alguien más quiere compartir, en mi experiencia, la serenidad empieza en preguntarme,
tengo manera de saber que esto que estoy leyendo es verdad. Y en segundo lugar, siempre tener en cuenta que para nosotros poder emitir un juicio sobre eso que consideramos un suceso externo, necesitaríamos tener toda la información de todo el tiempo y todo el espacio. Es decir, vamos a suponer que salen las noticias que el gobierno sacó una nueva multa para los que no traen cinturón de seguridad para sus perros. Y es algo que a ti directamente modifica tus hábitos o que incluso sientes que va en contra de lo que tú piensas. Vamos a suponer. Puedes saber toda la información que está relacionada con esa decisión. Tienes manera de conocer toda la información de todo el tiempo y todas las personas, todo el espacio involucrado en esa decisión. No. Ok, entonces no podemos emitir juicio. Entonces, la serenidad, digamos que la perdemos cuando entra un juicio y ese juicio nos viene a decir, esto no debería suceder de esta manera. Pero cuando hacemos esa reflexión y decimos, en primer lugar, tengo manera de saber que esto es absolutamente verdad. Y en segundo lugar, con todo lo que hemos platicado en el laboratorio de conciencia y lo que tiene que ver con la teoría de la completud Huyuan, el universo es un proceso. Entonces, está involucrado el movimiento de Júpiter en esa decisión del gobierno. ¿Tengo yo manera de juzgar hasta el movimiento de Júpiter? Pues no. Entonces, yo sé que para muchos esto puede sonar como una especie de pasividad y de decir, entonces dejo que las cosas sucedan, dejo que las cosas sucedan, pero más bien nos da una posición de mucha mayor claridad y madurez. Entonces, algunos de nosotros tenemos, bueno, yo diría que todos nosotros tenemos el hábito de pensar que yo sé lo que es correcto e incorrecto. Y entonces yo puedo juzgar que la nueva decisión del gobierno es incorrecta. Pero cuando hacemos esta reflexión y digo, ¿de verdad tengo toda la información como para juzgar que esta decisión es incorrecta? Y lo siguiente sería, está en mis manos modificar esa decisión. Es decir, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las siguientes sesiones cuando hablemos del libro de Amar lo que es. Yo puedo hoy recibir una noticia que considero que directamente me afecta, como puede ser, me despiden del trabajo. Yo no tengo manera de saber si esa decisión es lo peor que me ha pasado o es algo que me va a traer otras oportunidades. Ahorita no tengo los elementos para juzgarlo. Lo que sí puedo decidir es, ok, ¿cuáles son las acciones que tengo que tomar de aquí en adelante? Ya no tengo trabajo y las acciones pueden ser buscar otro trabajo o buscar una indemnización o buscar demandar, pero esas son las acciones que tengo que tomar. Las puedo tomar quejándome de lo que pasó o las puedo tomar con toda mi energía puesta en que sea lo mejor para todos. Eso también es parte de la serenidad. Entonces, ¿de qué manera la práctica del Chin en Chikun me da esa serenidad? No es que me la dé, sino que me ayude a reconocer esa serenidad. Algo muy importante. Durante toda la práctica de todos los métodos, lo que estamos desarrollando principalmente es la habilidad de observar con claridad. Cuando yo puedo observar mis pensamientos y puedo observar el pensamiento de queja, por ejemplo, puedo poner cierta distancia de ese pensamiento. Entonces, me puedo empezar a dar cuenta de que
Lo que me causa estrés no es la decisión de la multa del gobierno o no es la decisión de mi jefe o jefa de despedirme. Lo que me causa estrés es mi pensamiento. Eso no tendría que haber sucedido. Cuando yo quiero cambiar mi experiencia, no sé si recuerden una meditación que hicimos en la que identificábamos hasta el más mínimo deseo de cambiar la experiencia. Es ese deseo de cambiar lo que hay o lo que es lo que me causa sufrimiento. No es la noticia externa, es mi pensamiento sobre la noticia externa. Cuando yo hago esa relación, y eso solamente me lo da la práctica, cuando yo tengo la claridad de observar mi pensamiento, entonces siempre el que observa el pensamiento está en serenidad. Por ejemplo, si yo ahorita te digo, Isa, cierra un momento tus ojos y si quieres hazlo, cierra un momentito tus ojos y observa alguna sensación en tu cuerpo. Ahora dinos qué sensación observaste. Bueno, no es propiamente una sensación, es un ruido que está sonando afuera, como esto no sentía una sensación en mi Ok, cuerpo. trata de identificar alguna sensación en tu cuerpo. Que tengo tinnitus, o sea que también sigo oyendo un ruido. Ok, ok. Me molesta en ese sentido, la sensación es, pues, que es molesto. Ok, entonces observas molestia por el ruido, ¿estamos de acuerdo? Ok, ese que observa, ese que observa molestia, ¿está molesto? Cierra los ojos y tú experiméntalo por ti mismo. Observas molestia, observas una emoción de molestia, de incomodidad, de a lo mejor incluso frustración porque ese sonido sigue ahí. Es leve, pero es una sensación como que más bien quisiera que no estuviera. Ajá, vamos a decirle una sensación de rechazo. Ujú. Ok, eso, esa parte de tu mente que está observando el rechazo, rechaza. Creo que no. Entonces, eso que observa es la conciencia. La conciencia se da cuenta de toda la experiencia. Esa experiencia incluye, en este caso en particular y en este momento en específico, una molestia o un rechazo. Pero ese que observa el rechazo no está rechazando. Eso es la serenidad. La serenidad significa observar con esa distancia y darnos cuenta de que eso que observa, por ejemplo, si observo un dolor, ese que observa no está dolorido. Por ejemplo, si observo una preocupación por la noticia que salió en la televisión, ese que observa la preocupación no está preocupado. Ese que observa la tristeza, que observa el enojo, que observa la ansiedad, no está enojado, no está ansioso, está observando la ansiedad. Y en ese momento empezamos a entender que la serenidad siempre está. Pero cuando nos identificamos con la sensación, y entonces yo digo, yo soy ansiedad, en ese momento se pierde el reconocimiento de la serenidad. La serenidad no es algo que tengamos que alcanzar. La serenidad está ahí, pero eso se desarrolla con la práctica. Ese reconocimiento. No es que la serenidad se desarrolle,
se desarrolla la capacidad de observar que siempre está ahí, que eso somos. Vamos a hacer, si quieren, todos los que estamos conectados, vamos a hacer este ejercicio. Cerremos por un momento los ojos y vamos a ir sacando de nuestra experiencia, primero, las sensaciones en el cuerpo. Déjalas a un lado como si no estuvieran. Saca las emociones. Saca los pensamientos. Saca todas las percepciones sensoriales, sonidos, imágenes, olores, texturas. Y cuando sacas todos los elementos de la experiencia, ¿qué es lo que queda? Mi conciencia. Solamente la capacidad de darme cuenta. Y eso de darme cuenta, al sacar todos los elementos de la experiencia, simplemente se da cuenta de que se está dando cuenta, pero ya no posa la atención sobre un objeto, porque ya lo sacamos todos, ya no queda ninguno. ¿De acuerdo? Ese es un ejercicio que si hiciéramos varias veces al día, nos ayuda a ir soltando los apegos, a siempre estar buscando un elemento de mi experiencia. Porque lo que sucede, y es lo que veíamos en las primeras sesiones de laboratorio, estamos tratando de definir quién soy, mi identidad. Y en este tratar de definir quién soy, voy agarrando objetos. Me agarro de mis pensamientos y mis creencias y mis títulos académicos, por ejemplo. O me agarro de mis relaciones personales y mis emociones. O me agarro de lo sensorial y digo, solo lo que veo y escucho es real, ¿no? Me voy agarrando de cositas. Y cuando suelto todo eso, queda algo. Sí queda algo. Si es que le podemos llamar algo. Simplemente es la capacidad o la parte de la mente que se da cuenta. Y con eso ya soy. Ya es suficiente. ¿Sí? Más o menos. Sí, Fue muy sí. buena pregunta. Muchas gracias, Isa. Gracias, María. ¿Alguien que quiera comentar algo? A ver, Ana, ajá, a lo mejor sobre esto o de otra cosa, ¿Puedo pero... hablar? Soy Araón. Sí, Araón, claro. Hola, Hola, hola. Araón, buenas tardes. Araón, ¿te escuchamos Ah, bien? sí. Sí, gracias, excelente. Es que estoy en un pueblito por acá, por cerca de Jalapa, y Ah, muy bien. la conexión es un poquito débil. Entré 4 minutos después de que abrió la sesión y me perdí cuál fue la pregunta o el entorno de la pregunta de Isa. Me gustó mucho la forma en que fuiste, pues, llevando a darnos cuenta, pero sí puedes repetir cómo lo preguntó. Ok, sí, decía Isa que cómo puede ella, su duda era cómo lograr la serenidad cuando nos enfrentamos a eventos en la vida, noticias fuertes o eventos sociales, eventos familiares, eventos del país, etcétera. ¿Cómo lograr la serenidad ante una noticia? Sí, de acuerdo, perfecto. Gracias. Muy amable, Sí, Mariana. con mucho gusto. Gracias. Ana.
¿Alguien más que tenga una pregunta? De hecho, la idea de esta sesión de preguntas y respuestas surgió un poco porque un par de personas me escribieron diciéndome, trato de llevar el ritmo y el hilo de las reflexiones del laboratorio de conciencia, pero algunas cosas siento que no acabo de entenderlas. Entonces, pues la participación de ustedes es importante para esta sesión. Déjame, Ana María, ¿tú tienes alguna pregunta? Hola, ay, Sí, por favor. perdón, Mari. ¿Soy yo? Sí, Bueno, sí, sí, ahorita vas. sacar la emoción, sacar la sensación, sacar todo esto. ¿Cómo logras completamente sacarla y saber que lo único que observa es la conciencia? Porque yo he tratado mucho de hacerlo, yo te he seguido mucho y me encantan tus enseñanzas, me encanta todo lo que dices. Sin embargo, este, ahorita que dijiste, saca esa sensación, ¿a dónde la saco? ¿Al universo? ¿La saco de mi cabeza? ¿Cómo es que la sacas y te das Ujú, cuenta de la conciencia que está afuera? ujú. Porque según yo, sí, sácala, pero ¿Dónde la sí, pongo? uno, sí, y dos, si te sigue, por ejemplo, dando comezón, ¿cómo sabes a qué hora sacaste esa comezón? Y ahí está, y la conciencia la sigue observando. Ajá. Mira, es una muy buena pregunta, porque no para todos es tan intuitivo, digamos, sacar todos los elementos de la experiencia. Pero los elementos de la experiencia, digamos, que están ahí. Estamos haciendo un ejercicio, si podemos llamarle de alguna manera, un ejercicio de imaginación. ¿Ok? En ese ejercicio de imaginación, lo que vas a hacer es simplemente con tu intención dejar de poner atención a las sensaciones en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, es como si dieras un pasito para atrás. Está la sensación en el cuerpo y dices, tengo comezón y tengo comezón en la cabeza. Ajá. Tu reacción natural es rascarte. Pero, ¿qué pasa si observas esa sensación, comezón en la cabeza y con la intención dices, le quito la atención? Ya Ajá. entendí. Ok. Ujú. Entonces, lo mismo, aparecen pensamientos y dices, ok, pero ahorita quito la atención de los pensamientos, quito la atención de las emociones, quito la atención de las imágenes, los sonidos, los olores, las texturas. ¿Y qué es lo que queda? El que está observando. Ujú. La Pero conciencia. más allá de la respuesta conciencia o el que observa, yo quiero que tú lo experimentes. Quiero que realmente lo experimentes y que no contestes lo que a lo Has mejor oído. hemos dicho mucho en el laboratorio. A lo mejor para ti no tiene nombre y dices, ¿qué es lo que queda? Pues quedo yo. Exacto, sí. Lo que quiero es que tú lo sientas, que realmente sientas. Si quito todo eso, desapareces tú. No. Entonces, ¿qué es lo que queda? Mi espíritu, mi alma, mi inteligencia, O sea, me lo he Y- preguntado mucho cada vez que te escucho, Ajá, cada vez ajá, que escucho, y todavía no estoy cierta con la respuesta. A lo mejor lo que me ajá. falta es entrar al laboratorio de conciencia. Bueno, sin duda algunas cosas se te aclararían, pero más allá de eso, Ana María, fíjate bien, porque lo que estás preguntando estoy segura de que a muchos les ha pasado. Y a lo mejor a algunos les da pena porque dicen, híjole, seguramente todos los demás ya lo entendieron, pero eso que estás preguntando ¿Sí? y que dices, seguramente si escuchar otras explicaciones lo entendería, es tu mente que está tratando de encontrar una respuesta en conceptos. Pero, Lógica. pero el ejercicio que acabamos de hacer es sacar a la mente. No hay pensamiento, no hay palabras. Quiero que nada más experimentes qué es lo que queda, qué es lo que queda. Y eso que queda, en la mayoría de los casos, no podemos describirlo. Y nuestra intuición dice, pues quedo yo.
O nuestra intuición dice, pues queda la inteligencia, pero esa intuición de la respuesta que queremos expresar en palabras, ajá, también hay que callarla tantito y seguir experimentando. Quito sensaciones, quito emociones, quito pensamientos, quito toda percepción de los sentidos. Laboratorio de conciencia justamente se llama así porque la idea es que realmente metamos a una caja de Petri esto que llamamos conciencia y veamos de qué está hecho y si efectivamente podemos saber sin la mente que quiere una frase, una definición que yo pueda apuntar en mi cuaderno, una explicación que sea aplicable para todos, para ti, Ana María. ¿Qué es Ujú. lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Y no tienes que dar una respuesta ni para nosotros, obviamente, pero ni para ti. Solamente experiméntalo. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es Ok, lo que queda? Y este ejercicio, obviamente hecho en grupo y cuando hacemos las meditaciones, es poderoso y cada quien tendrá su manera de experimentarlo y cada quien probablemente tendrá sus tiempos, pero hazlo a solas. ok. Realmente investiga quién soy. Cuando digo yo, ¿a qué me refiero? Cuando digo yo, me refiero a mis pensamientos. Si no tuvieras esos pensamientos, ¿dejarías de ser? No, no lo sé. Y- A lo mejor me muero. No, o esos Ujú. pensamientos, no el pensar siempre. En ese momento, dejar ese pensamiento que se vaya, como con la práctica de Chinan Chikun. Sí, Eso es lo que me quieres transmitir. sí, Ok, por sí. ahí, por ahí va. Y lo que dice el maestro Chen, no se rasque, ¿no? O sea, a mí me da mucha comezón, pero es porque pones la atención en la comezón y es En quitar algo la atención. externo, en algo externo. Y entonces, al poner la atención en algo externo, como puede ser una sensación del cuerpo, porque para muchos suena raro, pero el cuerpo sigue siendo algo externo a la conciencia. Cuando pongo la atención en algo externo, quito la atención de lo que en, soy. en mi ser, lo que sea la esencia, el, Exactamente. como le podamos llamar, ¿no? El O no ser, la podamos esencia. llamar. El Tao No, Te Ching diría, ni siquiera tiene nombre. ok. ¿Sale? Ay, ¿Sale? muchas gracias. Sí, porque No, como con mucho gusto. estaba peleándome, si quieres, conmigo misma para poder. Encontrar una respuesta. Exacto. Ay, muchas gracias, Mariana, maravillosa. Te Gracias. mando un abrazo. Igualmente. Dos. Gracias. Ahora sí, Bueno, Ana, te escuchamos. ah, hola, Hola. ¿sí me escuchas, Mariana? Sí, te escucho perfecto. Este, tengo una, Ay, no, perdón, Rebeca. Va Ana López. ¿No tienes micrófono? ¿No? Ok. Bueno, vamos con Rogelio y ahorita vamos contigo, Rebeca. Nada más alza tu manita para que sepa, porque hay unos que están en fila. Rogelio. Hola, Ana, si bien. quieres, escríbeme tu comentario. Lo digo en voz alta para que una vez que hemos vaciado todo, ¿qué es lo que queda? La conciencia de ser nosotros mismos. ¿Y quién soy yo? Yo soy el creador de esos estados emocionales y sensaciones que me he quitado de encima. Y del mismo modo que me quito de encima esas sensaciones y estados emocionales, como la vida continúa, ejercito ese poder casi divino de creación y genero un estado emocional
que me añada serenidad. Por ejemplo, cuando viene una experiencia que me hace poner mal, en lugar de preguntar ¿por qué vino?, lo que hago es observo el estado emocional que llega hacia mí, me doy cuenta que yo no soy mi estado emocional y en lugar de preguntarme por qué, le doy finalidad y sentido y digo, ¿para qué vino? Porque seguramente si vino es porque el Tao que ordena ese gran espíritu, esa providencia que ordena por alguna razón vino y en lugar de interpretar que es contra mí, lo recibo como un visitante al que le doy la bienvenida, aun si se tratara de una enfermedad. Y entonces transmuto esa emoción negativa en una emoción que me expande y me ordena las energías. Y esto repetido constantemente, día tras día, va convirtiéndose en un hábito. Eso era. Sí, muchísimas gracias, Rogelio. Así. Alejandro, Hola, buenas tardes a todos, Mariana. hola. Qué bellísimo está tu jardín, siempre lo pienso y Muchas gracias. comentarte. Sí, yo soy como muy lector de todo esto y tiendo a ser como muy racional y estos ejercicios que se hacen aquí en el grupo y también practico un poco meditación budista. Efectivamente, hasta donde entiendo, se trata de no identificarse ni con los pensamientos, no identificarse con la mente discursiva, no identificarse con las emociones. Pero entonces, ¿qué queda? Ahí me estoy atorado, ¿verdad? Entiendo, de acuerdo con lo que dicen los budistas, que es como acercarse a la iluminación, conectar con el vacío, con la nada, que es como la potencialidad de que todo sea, pero ahí estoy atorado. Y por otro lado, pues mi pregunta ya para centrar es, alguien comentó antes que yo, espíritu, alma y conciencia. ¿Hay alguna diferencia o qué podríamos entender en Shinechi Kun sobre esto o en laboratorio de conciencia? De acuerdo, muchas gracias. Son muy buenas preguntas. Y sí, muchos nos atoramos un poco ahí. Y creo que ese atorón, por llamarlo de alguna manera, viene de la dependencia tan fuerte que tenemos de la mente que explica todo en conceptos. Sí. Entonces, esa mente te está diciendo, pero espérame, a ver, ¿esto cómo se llama? Ajá, y estamos esperando una respuesta. Y la mente, esa mente que fragmenta, esa mente que juzga, esa mente que conceptualiza, que nombra, ajá, opera solamente con dos elementos. Uno de esos elementos es la memoria. Sí. Entonces, todos los pensamientos que pasan frente a ti durante el día son pensamientos del pasado. Todo lo que se está proyectando frente a ti en esta película que llamamos la experiencia del día son memorias, es pasado, pasado, pasado. El otro elemento con el que funciona esa mente es la imaginación. Entonces, esa historia del pasado la imagina proyectada en el futuro. Entonces, la mente que fragmenta vive siempre entre pasado y futuro. Dos elementos que yo te hago ahorita la pregunta, Alejandro, ¿dónde están? Sí. ¿Dónde No está el están, pasado? no están. O sea, me acordé del libro de Edgar Tolle, del El poder de la hora, ¿verdad? Solo es Ajá. un momento. Pasado ya Y no yo está. te digo, el momento presente. Y esto que te voy a decir puede sonar un poco choqueante, pero a veces es la manera en la que despertamos poquito, ¿no? ¿Dónde está el presente? Cuando tú dices presente, di la palabra presente. Presente, ¿Dónde está? ya no está. Ya no está.
Sí, Entonces, dice el Sutra del Diamante del budismo, el pasado es inacible. No lo puedes asir, no lo puedes agarrar. El futuro es inacible. El presente es inacible. ¿Ok? Entonces, ¿el tiempo dónde está? sí. Ahora, dentro de toda la gama de pensamientos y experiencias que tienes, ya sea del pasado o del futuro, algo siempre está presente. Entonces, si yo ahorita te digo que te acuerdes de algo que hiciste en tu infancia, la primera cosa que te venga a la mente, ¿a qué escuela fuiste o a qué jugabas? Si tuviste una mascota o cualquiera de esas cosas, te viene una imagen. Ajá, entonces tu mente se va al archivo y saca una memoria. Ujú. ¿Por qué me puedes relatar esa memoria? Sí, buena pregunta. ¿Está almacenado ahí en las neuronas? Está almacenado, pero ¿por qué está almacenado? Pues no. Porque estuviste ahí, Ok, ¿de acuerdo? sí, Entonces, esa mente va a buscar en las memorias, en el archivo, y va a sacar esa información, pero tiene esa información porque estuvo ahí. ok. Si yo te digo que me relates algo que te pasó en la adolescencia, a los 17 años, otra vez la mente se va al archivo y saca. Hice un viaje con mis amigos o reprobé un examen o no sé, lo que sea. Hice una travesura, lo que sea. Eso que relatas, lo puedes relatar porque estuviste ahí. Ok. Y me puedes relatar lo que hiciste ayer porque estuviste ahí, pero no me refiero al cuerpo físico. Ajá. Me refiero a que tu capacidad de darte cuenta estaba ahí. ¿La conciencia? La conciencia, vamos a llamarle la conciencia, aunque a mí me gusta mucho llamarle, y esto lo he aprendido de algunos maestros, a decirle yo. Yo. Porque cuando tú me relatas, yo te digo, ¿a qué escuela fuiste? Ah, bueno, pues yo fui a la primaria tal y tal. Siempre vas a relatar con la palabra yo. Ajá. Y si yo te digo, ¿qué quieres hacer en diciembre de este año? Ay, pues a mí, que es otra palabra para el yo, me encantaría ir a visitar a mis primos de Monterrey. Sí, Otra vez está el yo. Entonces, la verdadera pregunta está en ¿y quién es yo? claro. Ajá. Cuando hacemos esa pregunta, inmediatamente la mente entra como en un modo de, a ver, espérame, ¿cómo que quién es yo? Y hace como una especie de pausa, ¿cómo que quién es yo? En su archivo no va a encontrar nada. Entonces, el atorón viene de esperar a encontrar algo en el archivo, pero en el archivo de palabras, en el archivo de conceptos, no va a encontrar nada. Lo tiene que encontrar a fuerza la mente que se da cuenta. Lo tiene que encontrar a fuerza con la experiencia de decir, ¿quién soy? Ok. ¿Qué soy? Si yo ahorita te digo, Alejandro, ¿estás consciente? Creo que sí. Ok. Antes de contestar, creo que sí revisaste, ¿no? Como que Sí, revisa uno así como, sí. ese es minisegundo de revisar, es la conciencia observándose a sí mismo. Ok. Ese es el ejercicio y es el saltito que necesitamos dar en nuestra práctica. Ese saltito implica salirnos de conceptos y soltar la necesidad de encontrar una respuesta. Cuando suelto la necesidad de encontrar una respuesta, a veces a mí me ha pasado y he escuchado a varias personas que les pasa, es útil dejar de leer. Sí, sí, porque son conceptos. Si está uno en la mente Porque racional. son conceptos y la verdad es que los maestros que han escrito esos libros han hecho un gran esfuerzo por explicar en palabras lo que no se puede explicar en palabras. Sí. Eso por un lado. Y por el otro,
cuando nosotros leemos la experiencia de alguien, pues que despierta o que está iluminado o como lo quieras llamar, nos crea una expectativa de que a nosotros nos va a pasar igual. Entonces leemos a Eckhart Tolle y decimos, se sumió en una depresión y un día sentado en la banca de un parque despertó y casi, casi queremos ir a sentarnos todos los días en un parque a ver si nos pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces nos crea una expectativa. A mí me ayudó mucho escuchar al maestro Shen, por ejemplo, que dijo, pasé 2 años en el centro Huasha escuchando a todos mis compañeros decir que tenían tal habilidad especial, que podían ver a través de los objetos, que podían diagnosticar una enfermedad sintiendo al paciente, un montón de cosas, y yo no sentía nada. Ok. Y lejos de desesperarme o de frustrarme, me alegraba mucho por ellos. Y de pronto un día sentado en la parada del autobús, escuché o percibí los pensamientos de la persona que estaba al lado mío, eso cuenta el maestro Shen, sin querer, sin darme cuenta, sin tener la intención. De pronto dije, ¿quién está hablando? Ok. Entonces, lo importante aquí es investigar para mí cómo sucede, más allá de lo que digan los libros. Y si soltamos el deseo de una explicación formal, en frase, en definición, vamos a avanzar bastante. Sí, un poco. Inténtalo y nos cuentas. Ok. Muchas gracias, Noel. No, no, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti porque es muy buena pregunta. Sí. Ahora sí, Rebeca, discúlpame que hace rato te quité el micrófono, pero bueno, estábamos en fila. Ah, sí, no, no te preocupes, comprendo. Mi pregunta va en relación a, ahorita que estabas explicando sobre no tener expectativa, mi pregunta va en relación al dolor físico. Digo, porque yo estoy padeciendo dolor físico, y entonces tú has sugerido entrar al dolor y escucharlo. Y por otro lado, decir que donde está la mente, donde va la mente está el chi. Ajá. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿cómo decir? Pues sí, que se me quite el dolor si me meto al dolor. Entonces, quería saber, no sé, si no lo estoy haciendo bien o tengo la expectativa de que se quite y justamente eso es lo que hace que no se me quite. No sé. Sí, Entonces, ¿sí? sí, creo que sí te entiendo. Y el tema del dolor o el tema de, vamos a llamarle incomodidad física, es un tema que en el que sentimos que cuesta mucho más trabajo de pronto hacer estos ejercicios de poner distancia, de observar, de... Lo cierto es que el dolor es una sensación física, es una sensación física con una mayor intensidad, podríamos llamarlo así. Ujú. El dolor como parte del conjunto de sensaciones, emociones, percepciones, pensamientos, o sea, como parte de la experiencia, también tiene un componente de memoria y un componente de imaginación hacia el futuro. Es decir, cuando yo experimento la sensación de dolor, inmediatamente conecto con una experiencia pasada de dolor, de sensación parecida, e inmediatamente conecto con una imaginación hacia el futuro de esto no se va a quitar, se va a poner peor, el medicamento no me está funcionando. Es decir, vienen un montón de resistencias que no me permiten, como tú bien dices, adentrarme en la sensación de dolor. Y adentrarme en la sensación de dolor significa observar o percibir esa sensación sin la intención de cambiar absolutamente nada de esa experiencia. Dice el maestro Shen, abrirle los brazos como una madre amorosa. Yo no diría darle la bienvenida, porque la bienvenida ya se la diste porque ya está ahí, ¿no? Esa te la saltas porque ya no le vas a hacer la bienvenida con mucha ceremonia porque ya está ahí. Pero es simplemente no resistirse a la experiencia.
Y esto es contradictorio porque cuando aprendemos a no resistirnos a la experiencia pasa como cualquier otra. Como decíamos ahorita con Alejandro, tú dices presente y el presente ya pasó. Toda experiencia pasa. Cuando sueltas la resistencia, pasa. Pero por otro lado te estoy diciendo, obsérvala sin querer que pase. Entonces, con el dolor hay esa aparente contradicción porque el dolor consume toda nuestra atención. Sí. Y lo platicaba contigo hace unas semanas o días, que evidentemente es más fácil practicar esto cuando el dolor no es tan intenso. Cuando el dolor, por ejemplo, tú que vives con un dolor que aparentemente no se quita, que es constante, que es crónico. Si quieres realizar esta observación, esta percepción amorosa, cuando el dolor está en el máximo de su intensidad, no. Te va a costar más trabajo, no digo que sea imposible. Hay personas que a través de un dolor intenso, ¡fum!, hacen esa conexión de la conciencia. Pero te acabas de tomar, por ejemplo, el medicamento contra el dolor. El dolor está pasando. Cuando ya el dolor es más manejable, en ese momento observo bien. Y sobre todo, observar el dolor también significa, por ejemplo, tú me dirás si estoy en lo correcto o tu experiencia es distinta. Cuando tenemos un dolor, uno de nuestros pensamientos más fuertes, más recurrentes, más presentes es, tengo que eliminar este dolor. Quiero que el dolor desaparezca. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, localiza el foco exacto del dolor. ¿Ahorita tienes dolor, Rebeca? sí. Ok, Pero tolerable, sí. ok. ¿Podemos hacer la práctica? Sí. ¿Te gustaría? Ok, bueno. Entonces, quiero que cierres los ojos y te vayas exactamente al lugar físico donde hay más dolor, donde el dolor es mucho más intenso. Si puedes decirnos el lugar. En la cadera. Ok, en la cadera. Entonces, el dolor tiene su máximo nivel de intensidad en la cadera. Ahora quiero que rastrees el camino del dolor de la cadera hacia otra parte del cuerpo y me digas en qué lugar del cuerpo el dolor baja de intensidad a su mínimo. En el fémur. Ok, y pasando el fémur, ¿hay dolor? No. Ok, entonces el dolor sí desaparece. Del fémur hacia otras partes del cuerpo, el dolor desaparece. Entonces, el poder de la atención es tal que cuando solamente veo la cadera, el resto del cuerpo desaparece. Ahora, puedes observar el lugar de menor intensidad, que dices es el fémur. Ok, observa el lugar de menor intensidad y elimina o suelta la resistencia al dolor en el fémur. Es decir, el dolor en el fémur está y no me resisto. No me resisto. El dolor en el fémur, no me resisto. Y no me resisto. ¿Hay algún cambio en la sensación en el fémur? Está pasando. Sí. Entonces, hacer el ejercicio en el lugar donde está más intenso el dolor es más difícil. Pero se nos olvida que el dolor sí acaba. Acaba en el fémur. ¿Ok?
¿Y qué pasa cuando nuestra atención está puesta en el lugar de mayor intensidad todo el tiempo? Que entonces el pensamiento, mi dolor es constante, aparece y se vuelve mi verdad. Pero yo te pregunto ahorita, mi dolor es constante desde hace muchos años, porque yo te conozco desde hace varios años y sé que has experimentado y padecido de esto. Mi dolor ha sido constante todos estos años y yo te pregunto, ¿es verdad? No. Ok. Pero cuando nosotros vivimos, cuando tú piensas, mi dolor es constante, ¿qué sientes? ¿Cómo experimentas la vida cuando piensas, mi dolor es constante? Pues, como que es insalvable, vamos a decirlo así, como que, ay, no, pues ya, no se puede modificar. Sí, Ajá, si me quedo en ese pensamiento, sí. eso es lo que pasa. Y yo he experimentado dolor intenso un par de veces en mi vida y creo que no se compara con lo que tú has experimentado, insisto, porque te conozco y porque he estado cerca de personas que viven dolores muy fuertes. Y yo he vivido dolores muy fuertes, pero 2 veces en mi vida. Entonces, de esas 2 experiencias, lo único que puedo decir es que una gran parte del dolor vino de la frustración y la exigencia de que eso no debería estar ahí. Y cuando pienso todo el tiempo, esto no debería estar aquí, me Eso, causa eso mucho dolor. Entonces, por lo menos, esta práctica por lo menos nos ayuda a que el dolor físico está ahí, pero cuando me resisto, además hay frustración, hay miedo, hay preocupación, hay enojo. Entonces, además del dolor físico, ¡pum!, le agrego todo esto. A lo mejor el dolor físico, yo no te lo puedo asegurar. A lo mejor el dolor físico va a seguir, inconstante, pero va a seguir. ujú, Pero a lo mejor podemos quitar el miedo, la frustración, la preocupación, el enojo. ujú. E insisto, suena contradictorio decir, abraza el dolor con toda la intención o con la certeza, la seguridad de que no quiero que se quite. No quiero que se quite. Quiero que el dolor esté aquí. ¿Por qué quisieras que el dolor esté aquí? Porque ya está aquí. Y con esa certeza, cuando abrazamos, cuando realmente percibimos toda la experiencia sin resistirnos, la experiencia pasa. Pero claro, la trampa de decir pasa es que creamos esa expectativa y nos hace practicar para que se quite. Entonces, por eso digo que suena contradictorio, porque la práctica es no querer que se quite para que se quite, Así. Sí. ¿no? Entonces, por eso digo suena contradictorio. Mm, Pero, insisto, por lo menos la práctica te va a dar la posibilidad de quitar frustración, enojo, miedo. ujú. No sé si en estos ejercicios que tú logres hacer en los momentos de menor intensidad, puedas experimentar. Tú y yo platicábamos algún día esa paz Ujú. de decir, si no estuviera el pensamiento, esto no debería estar aquí, ¿quién sería yo en esta misma situación? Sí.
¿quién sería yo en esta misma situación? Hoy vi al maestro Shen porque estamos preparando sus materiales para el diplomado de la Ibero y hay un módulo en el que se va a hablar sobre lo que es la sanación. Y bueno, pues aquí un adelanto a eso. Pero tuvimos una plática muy interesante y me decía, es importante que la gente entienda que la sanación viene del reconocimiento de la unidad, de la completud. Cuando nosotros nos acercamos a una enfermedad, a un síntoma, a un malestar emocional, aislándolo de todo lo demás, eso no es sanación. La sanación viene cuando reconocemos que es una completud. Y sanar significa regresar a la unidad. Entonces, así como decíamos con Isa al principio, yo puedo juzgar la multa que está poniendo el gobierno sin tener toda la demás información de todo el tiempo y todo el espacio. No puedo. Puedo juzgar mi dolor en todo mi proceso espiritual si no tengo toda la información. No puedo. Entonces, suelto la resistencia, porque si está aquí es porque tiene que estar aquí. Y en ese tiene que estar aquí, va a pasar, porque esa es su naturaleza. Entonces, por decirlo de alguna manera, a ver si esto nos ayuda un poquito más. El dolor no es mi asunto, no es lo que tengo que investigar. Lo que tengo que investigar son mis pensamientos sobre el dolor. Esos son mis marcos de referencia. Sí. Espero de verdad, de todo corazón, que esto te dé un poquito más de luz en esta experiencia con el dolor. Que de verdad, lo digo aquí con todos los que están conectados, admiro muchísimo tu trabajo, tu proceso y lo respeto muchísimo. Gracias, Mariana. Y Te sí, mando un abrazo. sí, todo más claro, sí, mucho más claro. Y va a quedar grabado para que me lo recuerde, para que lo pueda. Sí, claro, sí, Muchas gracias, Mariana. sí. Te Hasta mando luego. un abrazo. Muchas gracias a ti. Gracias para ti también. Rosa María. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mariana, de verdad que esto que se está tratando aquí es el lingote de oro. Yo creo que cuando logre experimentar de lo que estás hablando, pues yo creo que ya es como así, o sea, es tan grande esto de lo que se está hablando. Y yo en mi experiencia quiero comentar que era algo que yo decía, es que cómo, o sea, como que se me hacía imposible saber que yo podía observar mis pensamientos, mis sensaciones, mis emociones. Y recuerdo ahorita de que estás hablando que una vez me dijeron, el dolor es inevitable porque es un dolor físico, pero el sufrimiento es opcional. O sea, yo elijo sufrir sobre ese dolor, yo elijo quejarme, estar en queja, estar en resistencia, estar en sufrimiento sobre el dolor físico. Ese ahí está, pero el sufrimiento sí es opcional porque yo elijo lo que pienso o lo que hablo acerca de lo que estoy sintiendo. Y de verdad que parece que es bien chistoso porque a veces es como que lo experimento, lo entiendo, pero de pronto caigo, o sea, y también quiero compartirles que es como dejar de latigarnos, lo hablo por mí, yo creo que todo en la vida es experiencia, no es como tú decías ahorita, decía, puedo tener una biblioteca de libros y haberlos leído todo, pero si nunca experimento, si no lo vivo en experiencia,
O sea, no lo voy a poder como tener consciente. Y quería decirles como cómo lo entendí en una parte, y a veces se me olvida, como humana, se me sigue olvidando y vuelvo a caer y sufro, pero algo que les quiero compartir es que yo me latigaba mucho porque decía, es que cómo si yo se supone que eso ya lo sé, y otra vez volví a caer y otra vez, y un día me dijeron, deja de latigarte, porque mientras tengamos sistema nervioso y estamos vivos, pues tenemos emociones. Cuando me agarro del pensamiento, otra vez sufro. Entonces, eso me liberó a mí, y algo con lo que yo quiero compartirles, que tú ahorita me lo hiciste recordar, dijiste, es dar un paso atrás. Yo busqué formas así de cómo entenderlo, y así como que también casi anotaba, y un día alguien me dijo, haz de cuenta que estás en un periférico, en una carretera, y estás observando ver los coches pasar, van 3 filas de coches, yo estoy afuera de la carretera. Yo elijo, veo el coche amarillo y yo elijo agarrarme del coche amarillo y irme, el coche amarillo me va, voy rozando la carretera, me va dando tumbos, hasta llego a sangrar. El agarrarme que ese coche amarillo me hace sangrar porque estoy pensando acerca de, pero si yo doy un paso atrás y me salgo de la carretera, es como eso, como solo observar sin estar como en la mente, como en ese periquito que traigo yo aquí, que es el que me causa tanto sufrimiento. Y ahorita cuando tú decías, ¿qué queda? Se me vino a mí la palabra, pues silencio, espacio, que es nada, o sea, no sé, para alguien es nada, para mí a veces es solo esa presencia que observa como silencio. Y, y de verdad que sí, todo lo que estás diciendo ahorita está maravilloso, recordármelo. Yo creo que todos estamos aquí para escucharnos y recordar. Un día tú dijiste, yo siempre veo tus videos, no siempre puedo entrar por ahorita, iba llegando del trabajo, estaba comiendo, por eso cerré la cámara, pero me encanta ver tus videos, y un día tú dijiste que, ay, se me fue lo que te iba a decir, dijiste como que sí, o sea, el que observa no es, o sea, no sé cómo explicarte, pero bueno, la presencia que observa no es no soy yo, pues. Eso también como que me costó entender, como, ¿cómo? Pues si yo soy la que pienso, o sea, ¿cómo no soy yo? Pero sí, es solo estar quieto y ser la presencia que observa, que ahí a mí me encantó que digo, cuando estoy totalmente en silencio, solo observando, ahí no me falta nada, no me sobra nada, todo está ahí. Y ahorita pues estoy pasando en una situación con mi esposo, le acaban de hacer una biopsia porque le quitaron toda la tiroides, y estamos practicando pues diario lo que se puede del Chine Chikung, que lo conocemos de hace año y medio, y la verdad que en este momento, o sea, agradezco tanto estas enseñanzas porque es lo que me sostiene en este momento, como no estar en el parloteo, y a veces me entra el miedo y a veces siento preocupación y a veces tengo ganas de llorar, pero después lo permito y solo me quedo y otra vez ser el que observa, hacer lo que me toca, lo que nos toca, y lo demás dejárselo a él. Para mí es Dios, para alguien puede ser universo, lo que sea, o sea, es estar ahí. De verdad, yo te agradezco tanto por recordarme esta maravillosa, este taller de ahorita. Gracias, Mariana, y gracias a todos por crear este momento. Muchas gracias a ti, Rosa María, de verdad. Muchas gracias. Tu experiencia creo que es la de muchos de los que estamos aquí. Y el reto a veces es cómo sostener ese silencio, ese vacío, esa distancia, ese salirme de la carretera. Y esa es la práctica en la vida diaria. Y hay que agradecer, por un lado, las experiencias de la vida diaria porque me permiten recordar que me tengo que salir, que tengo que regresar a lo que sí soy. Pero pues como bien dices, a veces regreso y me lleva el coche amarillo, como tú lo mencionas. Pero muchísimas gracias. Mucho gusto. Miguel. Hola Mariana,
Buenas noches, Hola, buenas buenas noches a noches. todos. Me da mucho gusto saludarte y bueno, el haber escuchado todas las personas que antecedieron, me hace preguntarte algo en especial. Cuando estabas hablando con Alejandro, tú decías, es que estuviste. Entonces, yo quiero preguntarte, porque es la duda medular que tengo, ¿qué es ser y qué es estar? Mm, Porque creo que en todo esto viene de lo que hemos estado hablando, viene el coche amarillo, viene lo que estabas explicando del dolor, viene enfermedad que nos hablabas del maestro Chen. Creo que, al menos como lo veo, ahí está, y a mí no me queda muy claro todavía esa diferencia. ujú, ujú. También es muy buena pregunta. Mira, creo que tiene que ver con la construcción de nuestro idioma, del español. En el inglés, por ejemplo, hay un solo verbo, que sería to be, y ser y estar lo expresan con un mismo verbo. Entonces, por ejemplo, yo en español digo, estoy enojada, y en inglés dicen, I am angry. En español digo, soy mexicana, y en inglés dicen, I am Mexican. Entonces, en español tenemos dos verbos que de alguna manera reflejan tiempo y espacio. El estoy pareciera que es más espacio, y el soy tiene que ver con un proceso de tiempo. Las dos cosas están expresando lo mismo. Las dos cosas están expresando yo, o esa naturaleza del ser. El ser respecto al espacio o el ser respecto al tiempo. Ajá. Entonces, la pregunta puede ser, ¿quién soy? La pregunta puede ser, ¿dónde estoy? Ahora, cuando le digo a Alejandro, trae de tu archivo de memoria algo que experimentaste a los 15 años, ajá, y le pregunto, ¿y por qué lo puedes decir? Porque estuviste ahí. Otra forma sería decir, porque fuiste ahí, de ser. Fuiste, fuiste eso, fuiste eso. Oye, Mariana, perdóname que te interrumpa. Y cuando me dices ahorita, fuiste eso, la duda que yo tengo, cuando hablo de estar, finalmente lo que estuvo fue esta parte, ¿no? O sea, en lo físico. Esto fue lo que estuvo. Sí. Ahora, la duda que yo tengo en ese ser y Perdón, estar. perdón, antes, ahora Ajá. te interrumpo yo a ti. Cuando dices, esto físico estuvo, Ah, eso es por la identificación que tienes con tu cuerpo físico. Pero cuando yo te pido que traigas una experiencia de los 15 años, puede ser que esa experiencia sea relatar algo que le pasó a alguien más. ¿Por qué lo sabes, aunque físicamente no hayas estado ahí? Porque te diste cuenta de la experiencia. Entonces, yo no me refiero a estuviste ahí físicamente, porque eso sería aceptar que solamente somos un cuerpo físico. Somos todo el contenido de la experiencia, es decir, somos ese espacio donde se manifiesta la experiencia, el espacio de conciencia. Si yo ahorita, tú que eres médico, si yo ahorita te digo que a un paciente tuyo le van a amputar una extremidad, ¿deja de ser? no, no deja de ser. Entonces no somos cuerpo físico. Es que siento que ahí está lo interesante, Mariana, porque finalmente, ¿cómo decirte? Si lo vemos como un estuche, o sea, este estuche forma parte de lo que soy, pero no necesariamente soy el estuche. O sea,
¿Cómo lo podría expresar? El estuche, sí, el estuche Es el cuerpo. no forma parte de lo que eres. El estuche forma parte de tu experiencia. El estuche forma parte de la experiencia. ¿Y Pero quién tiene la experiencia? exacto, o sea, yo diría, para vivir la experiencia física esta o humana, tengo que estar en este depósito o en este cuerpo, pero no soy el cuerpo, sino soy lo que ocupa el cuerpo. ¿O voy mal? A ver, aquí hay una diferencia muy importante y espero que esto no te confunda. Ajá. Y te dejo la pregunta sin que entremos en la respuesta para que tú, el tiempo que te tardes, pero lo experimentes por ti mismo o lo experimentemos todos los que estamos aquí. ¿La mente está en el cuerpo o el cuerpo está en la mente? Nada más, no contestes ahorita. Experiméntalo. Porque cuando partimos de supuestos que nunca hemos cuestionado, invariablemente nos va a llevar a conclusiones en el sentido muy material. Si yo parto del supuesto de que el cuerpo es lo que contiene a eso que llamamos conciencia, todas mis conclusiones van a ir en el sentido de que yo soy un cuerpo y por lo tanto, todas las preguntas que me haga van a partir de ahí. Pero nunca te has cuestionado qué onda con el cuerpo. Nunca te has cuestionado la naturaleza del cuerpo. Y no me refiero a los átomos o las sustancias de las que está hecho. ¿La mente está en el cuerpo o el cuerpo está en la mente? Y te hago un ejercicio muy sencillo y espero que te ayude. Pellízcate, pellízcate la mano. ¿Dónde se siente el pellizco? En la mano, ok. ¿La mano siente el pellizco? Ahí yo te contestaría por lo que yo sé, porque hay receptores para el dolor. Sí, de acuerdo, pero vamos a empezar desde lo más Pero básico, como yo te si no diría lo fueras básico. médico. Ajá, ok. Lo básico te diría, pues sí, lo siente la mano. Lo siente la mano. Y yo te digo, ¿la mano es consciente de ser mano? Y la mano dice, yo mano siento dolor. No. Entonces hay unos receptores que se llaman nervios, vamos a llamarlo así muy simple, no me sé los nombres científicos, pero hay unos receptores que dicen, no, esa información se transmite hasta el cerebro. Y yo te digo, esos receptores, ese sistema nervioso, ¿es consciente de ser sistema nervioso? ¿El sistema nervioso dice, yo soy sistema nervioso? Oh. Ok, entonces el dolor no está ahí. Entonces nos vamos al cerebro, vamos a llegar hasta el cerebro. En el cerebro, ajá, se recibe la información, digamos, del estímulo. ¿El cerebro es consciente de ser cerebro? Por sí mismo, no. No. Dirías entonces los pensamientos, la mente. Entonces, ¿un pensamiento es consciente de ser pensamiento? El pensamiento dice, hola, yo soy pensamiento. No. Entonces, ¿quién experimenta el dolor? No busques la respuesta rápida. Búscalo en tu experiencia. ¿Quién experimenta el dolor? No es la mano, no es el sistema nervioso, no es el cerebro, no es la mente que piensa. ¿Quién experimenta el dolor? Y búscalo, 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 y cuando lo percibas, quédate en esa percepción sin explicación de palabras. Si regresáramos al ejemplo de Rebeca y su dolor en la cadera. ¿La cadera es consciente de ser cadera? ¿La cadera está experimentando el dolor? Es que ahí es donde tal vez para mí también me es difícil, Mariana, porque yo entiendo el dolor como algo que te avisa. O sea, el dolor me está diciendo,
hay algo que está pasando en esa zona, por eso está en esa región. Entonces hay algo que está ocasionando el dolor. Y el dolor Sí, no es malo, sino es algo que te está diciendo, oye, hazme caso. sí, Estoy aquí y por sí, favor, hazme caso y ayúdame para resolver lo sí, que estoy pensando aquí, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sé, no, no es que diga yo soy cadera, no, o sea, yo lo entiendo, no puede decir que ella es cadera, sino solamente esa zona manda la información y como dices tú, ni siquiera el cerebro, sino lo que está ocupando el cerebro es lo que dice, bueno, es la cadera, porque la ubica y le dimos ese nombre, porque sabemos que es cadera. A lo mejor una persona que no conoce de anatomía, pues no le dice cadera, le dice de otra forma, pero le dices que está aquí, ahí le está, dice aquí, le dice aquí. dice Y aquí, cuando dices aquí, ah, ¿quién dice aquí? pues yo diría que es esa esencia o esa diferencia que es lo que te digo que para mí me cuesta trabajo como meterlo cuando te digo el ser y el estar, porque Ujú. el ser es esa esencia, o sea, es lo que me hace ser. Y el estar también. Y el estar también, pero estoy ¿cómo decirte? En Entonces, espacio. Es que en eso es ese, lo que te ah, confunde, que el sí, estar siempre es en referencia a un espacio. exacto, sí, sí, Pero sí, sí. vamos a la misma pregunta. Voy a regresarte con dos preguntas importantes y si quieres ahondamos porque ya es un poquito hora después, Sí. pero te voy a regresar con dos preguntas. Ujú. ¿Yo estoy en el espacio o el espacio está en mí? Es decir, ¿la conciencia está en el espacio o el espacio está en la conciencia? La ciencia está en el espacio, la espacio en el espacio. Pues es que es difícil contestar. ¿Te ha pasado alguna vez en alguna práctica meditativa que pierdes noción del tiempo y del espacio? Sí, Entonces, ¿el espacio dónde vive? Aquí la gran trampa, y dicen los budistas, la gran trampa, y no estoy tratando de que aceptes lo contrario que has venido pensando en un montón de tiempo, ¿no? La única invitación es a que cuestiones lo que has venido pensando, que lo cuestiones por ti mismo. Los budistas dicen la gran trampa de la mente son los sentidos, porque todo lo que percibimos con los sentidos lo consideramos como verdad absoluta. Entonces, cuando yo te digo, la conciencia está en el espacio o el espacio está en la conciencia y tú me dices, pero si estoy viendo el espacio, ¿cómo va a estar el espacio solamente en mi conciencia? Si lo estoy viendo, todo lo que ves parece muy real y esa es la gran ilusión. Entonces, la otra pregunta con la que te dejo ¿has sido educado, hemos sido educados todos a pensar que el dolor es algo real, que está en un cuerpo que es real, el cuerpo físico, eh, y que el dolor nos avisa de algo, ¿ok? Y creo que todos los que estamos aquí, 61 personas, podemos decir, sí, ok. Vamos a tratar de pensar esta otra afirmación. ¿Qué pasa si de lo que el dolor te está avisando es de que pongas atención a con qué te estás identificando? El dolor te recuerda que te estás identificando con un cuerpo. Y el dolor te invita a poner atención. ¿Quién percibe el dolor? Entonces, yo no digo que el cuerpo no sea real, es real. Lo único que digo es que el cuerpo, su naturaleza, no es la que hemos pensado siempre. En ese sentido es cuando digo, es una ilusión, no es verdadero. No es verdad que el cuerpo simplemente es algo físico que va por ahí. El cuerpo es una experiencia de la conciencia.
¿Quién percibe el cuerpo? ¿En qué se percibe el cuerpo? Cuando te anestesian, ¿dónde queda tu cuerpo? Pierdes esa percepción. Ujú. Bueno, en teoría, ¿no? Y la gran trampa es que dices, pero el doctor y el anestesista que están ahí siguen viendo mi cuerpo. ¿No es cierto? Sí. Pero entonces habría que entrar en el tema de cuando percibo el cuerpo de alguien más, Oye, ¿quién lo María, está percibiendo? sé que es muy largo esto y ya voy a parar ahí, pero Sí, ahorita que trajiste eso, la otra cosa que se me vino a la cabeza es cuando una persona que dice, durante la cirugía, yo estaba arriba viendo lo que estabas haciendo con mi cuerpo. Y entonces es donde yo digo, bueno, es que no eres el cuerpo. O sea, definitivamente no soy el cuerpo. Porque además te lo dicen, o sea, yo estaba arriba y estaba viendo lo que estabas haciendo abajo. No me dolía ni me pasaba nada, pero yo lo estaba viendo. y Entonces, además tú lo has experimentado porque has tenido estas experiencias paranormales en muchas ocasiones, me lo has comentado, sí, en el hospital y con ujú, pacientes, etcétera. sí, Entonces, dicen, por ejemplo, los budistas, y a mí esto me abrió muchísimo los ojos, que tendemos a decir que lo contrario a la muerte es la vida. Y entonces cuando desaparece el cuerpo, que eso es a lo que nosotros llamamos muerte, como la transición del cuerpo físico a otra cosa, porque se convierte en otra cosa. Ajá. Entonces, nosotros tendemos a decir que cuando desaparece el cuerpo, acaba la vida, porque nuestra dualidad nos dice lo contrario a muerte, o el opuesto, o la otra, el otro extremo de la dualidad, la otra cara de la moneda de la muerte es la vida. Los budistas dicen la otra cara de la moneda de la muerte es el nacimiento. La vida nunca acaba, ni nunca empieza. muchas gracias. No, no, gracias a ti. Espero no haberte confundido más, pero yo digo que esta invitación a hacernos otro tipo de preguntas, o sea, la pregunta sobre la pregunta, es muy importante. Cuando yo digo, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Qué pasa si pregunto qué es un problema? ¿Quién está percibiendo el problema? ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Gracias. Y nos vamos una más con Paula. Perdón, pero yo creo que vamos a armar otra de estas sesiones. Sí. Ay, hola Hola, Mariana. buenas Oye, noches, pues ¿cómo yo estás? creo que me quedo muy satisfecha con todas estas preguntas y respuestas. Ya hay mucha buena información. Pero Ah, qué bueno, bueno. yo luego, bueno, si no, para la otra, Ok, bueno, ¿no? como tú quieras. Sí, Bueno, sí, porque ya hay bueno, mucha información. Pero sí. muchas gracias a No, ti no, y a todos. no. Muchísimas gracias a todos. De verdad que todas estas preguntas nos ayudan muchísimo a todos. Y la intención, como les decía, de esta sesión de preguntas y respuestas era abrir micrófonos, compartir experiencias. No importa que se haga la misma pregunta de distintas maneras un montón de veces. Un montón de veces. Eso no es, no tiene por qué frenarnos a hacer estas preguntas, porque para eso es este espacio. Para eso es la práctica en grupo. Porque además tu pregunta nos la hemos hecho todos, absolutamente todos, con otras palabras a lo mejor. El dolor de Rebeca, todos hemos sentido un dolor. A lo mejor muchos de nosotros más emocional que físico. Pero todos hemos sentido un dolor, todos hemos sentido la frustración y la desesperación que eso produce. Y el que alguno de nosotros tenga pues la apertura, el valor, como le queramos llamar, de hacer esa pregunta en público, en voz alta, es en beneficio de todos. De verdad les agradezco muchísimo porque muchas veces también implica compartir cosas más íntimas, más personales. Pero como dice una de las maestras,
No somos tan originales. Lo que sientes tú lo han sentido todos los demás. Probablemente con otro nombre. Pero esa es otra manera de darnos cuenta de que somos uno. El contenido de la experiencia a lo mejor cambia de color. Pero todos hemos tenido experiencias a las que les podemos llamar dolor o sufrimiento. Y todos hemos tenido experiencias a las que podemos llamarles alegría o felicidad. Entonces, pues todos somos uno también en ese sentido. Y a veces pensamos que yo estoy sola porque soy la única que experimenta esta situación. Pero esa situación, cuando la traduzco en emoción o en sensación, es la misma que han experimentado otros. Todos hemos experimentado dolor y sufrimiento. Todos hemos experimentado alegría o felicidad. Y de eso se trata esto, de darnos cuenta. Por eso el laboratorio de conciencia. Por eso el Chinen Chikung dice, el fin último es la sabiduría. Saber, ya no creer, saber. Y no saber con la mente que piensa, saber con todo mi ser, eso que soy. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan buena noche y yo comparto en los distintos chats la grabación. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Buena Ay, noche. gracias. Bye, bye. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Mariana. Buenas noches a Buenas todos. noches. Bye, bye. Gracias, Mariana. Bye. Gracias a Igualmente. ti. Bye.